las situaciones que nos generan frustración, sentidos de impotencia, sentidos de fracaso, como lo comentabas, sentidos de imposibilidad de hacia dónde me muevo, sentido de incertidumbre, pues se convierte en un estado de ansiedad que muchas veces llega a ser implícito y no nos damos cuenta cómo nuestro cuerpo, cómo nuestra mente están respondiendo, porque tendemos, digamos, a normalizarlo, ¿no? A normalizarlo a través de distintas, bueno, primero quisiera mencionar pues algunas de las definiciones de ansiedad y que tienden que se vincula este concepto y esta emoción, porque finalmente es una emoción, al tema del miedo, al temor, aquello que nos hace sentir en una situación de riesgo, de amenaza. Detrás de la ansiedad están los problemas con los colons irritables, los problemas digestivos, los problemas cardiovasculares, el cáncer que tristemente está proliferando de alguna manera. Tú mencionas que se ha dado, en realidad, que ha aumentado, y ciertamente ha aumentado, pero la pandemia fue un factor muy importante, aunque ya desde antes se veía que este tipo de problemas estaban escalando. Y el tema es que en lugar de generar en contextos, entornos que traten de compensarlo, pues al contrario, ¿no? Se ha estado detonando precisamente porque cada vez tenemos más recursos que no sabemos manejar ni tomar decisiones. Ahorita, por ejemplo, otro factor que también me parece ansiógeno para personas en los entornos laborales es el manejo de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo esa inteligencia artificial me va a afectar? ¿Cómo me debo yo de adaptar? ¿Cómo debo yo de integrar este tipo de recursos y seguir siendo eficiente, seguir siendo necesario, seguir siendo útil? Nosotros como seres humanos, a diferencia de otras especies, sí necesitamos construirnos un sentido de propósito en la vida. Sí se sabe que la vida es valiosa por sí misma, no que necesariamente tengas que hacer un propósito para apreciarla, pero el tema es que como seres sociales sí necesitamos integrarnos a partir del desarrollo de una cierta función en ese entramado que son las sociedades. Y si nosotros no generamos ese sentido de quiero ser para servir en tal cosa, para ser artista, para ser trabajar en finanzas, para ser arquitecto, o sea, nosotros necesitamos un perro necesita ser un perro para vivir, un gato, pero nosotros necesitamos ser o comunicadores o arquitectos o médicos, enfermeras, limpiadores de basura, lo que sea, pero tener ese sentido de propósito, de utilidad, de forma de convivencia. Y cuando el entorno nos está, en muchos casos, está generando un mensaje de que no tienes lugar, no hay trabajo, no hay oportunidades, ¿para qué estudias esto? ¿Qué sentido tiene si ya todo está ahí? Puede generarse o se está generando implícitamente, Mario, este sentido de ansiedad que creo que debemos de atender de manera también muy particular en los niños y en los jóvenes, en los adolescentes y jóvenes adultos, precisamente por eso, ¿no? Porque es cuando se puede dar y se está nuestro cerebro y toda nuestra capacidad puesta para detonar en el desarrollo, en la expresión de los talentos, pero si percibes y no trabajas esa manera en que estás integrando el mensaje a nivel social, pues puede convertirse en un problema de salud importante, Mario. ¿Cómo ves? Ahí en algunos momentos hemos platicado en este espacio cuando me invitas a iniciar el tema, hemos hablado, hemos comentado que el tema del estrés, esa energía que nos mueve y que a veces tiene mala prensa o tiende a tener una mala idea pensándolo como algo negativo, también tiene su lado positivo, y esto de estar pensando en el mundial y que va a venir y que nos vamos a organizar y que vamos a coordinar ahí las presentaciones, los partidos en tales y cuales lados, todo es una energía que está generando buena vibra, y es esa parte de ese estrés, ¿no? Que nos lleva a una condición física bastante deseable, digamos, ¿no? Como mencionaba, pues teniendo ciertos límites.
porque también los desbordamientos, como decía hace rato, pues tampoco nos llevan a nada bueno, ¿no? Pero la otra parte, Mario, de esa tensión, y que es cuando ya entramos al terreno de la ansiedad, pues es cuando empezamos a perder esa dimensión de la forma en que las situaciones que nos generan frustración, sentidos de impotencia, sentidos de fracaso, como lo comentabas, sentidos de imposibilidad de hacia dónde me muevo, sentido de incertidumbre, pues se convierte en un estado de ansiedad que muchas veces llega a ser implícito y no nos damos cuenta cómo nuestro cuerpo, cómo nuestra mente están respondiendo, porque tendemos, digamos, a normalizarlo, ¿no? A normalizarlo a través de distintas, bueno, primero quisiera mencionar pues algunas de las definiciones de ansiedad y que tienden que se vincula este concepto y esta emoción, porque finalmente es una emoción, al tema del miedo, al temor, aquello que nos hace sentir en una situación de riesgo, de amenaza. Dice, una definición de la Clínica Mayo, por ejemplo, que se dedica a la atención a la salud, dice preocupación y miedo intensos, excesivos y continuos ante situaciones cotidianas. Que eso, digamos, es la parte mental, es la parte psíquica y es la parte ahí en donde a veces no ponemos tanta atención de ver cómo se conecta con esta segunda parte de la definición de esta clínica que dice puede llevar a que se produzcan taquicardias, respiración agitada, sudoración y sensación de cansancio. Entonces, ¿a qué voy, Mario? Que a veces ese tipo de reacciones de nuestro cuerpo ni nos damos cuenta porque no le ponemos atención y podemos empezar tanto a nivel físico a normalizar el estar todo el tiempo con la atención así, todos, no sé si te ha pasado, te llegue a pasar o hayas observado a personas que pueden estar moviendo el pie continuamente o estando que no puedes estarte, ahora sí que no puedes estarte tranquilo en algo, que estás brincando de un tema a otro, que no escuchas, que no generas un sentido de comunicación, que estás, sobre todo ahora, por ejemplo, algo que alimenta o que permite retroalimentar mucho este tema de la ansiedad es el tema de las redes, ¿no? Estás continuamente saltando de una red a otra, de un tema a otro, de una comunicación, las notificaciones, los mensajes, las llamadas, los correos, todo esto como que nos mete en un estado de agitación continua y que puede ser que no estemos siendo conscientes del daño y la forma en que estas circunstancias nos está alterando no solamente la salud física, como lo decía, por estas reacciones que son propias de los estados de alteración, en donde nuestra respuesta del estrés se le llama en el entorno de las neurociencias esta parte de la activación del sistema simpático, que es este sistema de respuesta para generar una respuesta de lucha o huida, una forma de afrontamiento, que digamos puede ser una forma de canalizarlo de varias maneras, o la otra que puede ser más también notable, que tienda a apagarnos porque sintamos precisamente predomina esta sensación de que estamos adormecer las emociones o generar un sentido de pérdida de capacidad de percibir las emociones o pensar claramente, una especie de colapso, Mario. Y muchas veces, reitero, la preocupación es que no nos demos cuenta que lo normalizamos, que estemos durmiendo mal, que normalicemos que estemos mal de nuestras funciones digestivas, que normalicemos que nos cueste trabajo concentrarnos o tomar decisiones o establecer interacciones más creativas, como que normalizamos estar todo el tiempo en una situación de desconexión en algunas hasta cierto punto y que nos puede estar llevando a un estado de agotamiento, de sentido, de pérdida de sentido de cuestiones vitales, y en estos climas, en estos entornos en donde no ayuda a veces la parte climática, porque aunque pareciera que no, la parte climática también importa. De hecho, cuando se empezaron a hacer estudios importantes sobre el tema del suicidio, pues resultaba que estaba siendo más alto en países que tenían
situaciones climáticas muy extremas, donde los inviernos muy largos, las noches, donde los fríos, los climas, etcétera. Y bueno, poniendo atención a estos factores se puede compensar. Pero no nada más es eso, ¿no? Es la parte, por supuesto, toda la manera en que vamos percibiendo e integrando la información que recibimos día a día, teniendo pues en mi caso, esta especie de hábito de estar todo el tiempo escuchando los noticieros, tratando de entender las situaciones y todo, y me he dado cuenta que hay una activación en donde mi propio cuerpo empieza a sentir esa tensión y me doy cuenta también que en muchos momentos de mi vida tendía a normalizarla, a verla como algo que a lo que yo podía responder, pero bueno, pues hay personas que lo pueden hacer hasta cierto punto, pero generalmente la salud, Mario, acaba cobrando una factura. Estar viviendo en este estado de permanente sentido de alarma de manera inconsciente y llevándolo, canalizando a través de distintas conductas que pueden parecer muy funcionales, como es clavarte mucho en el trabajo, como es tener así un sentido de, a veces no tan funcionales, como ser un sentido de irritabilidad, o las alteraciones a que me refería en el sueño, decir, ay, no duermo, qué bueno porque estoy trabajando y estoy produciendo un chorro y estoy nada más durmiendo 3 horas. A la fecha me encuentro con personas que lo manejan, que se manejan así, y me preocupa pensar hasta cuándo y hasta dónde realmente pueden sostener esto. Y además, lo que luego tiende a agravarlo es que para prolongar estos estados, pues empezamos a ingerir pues que bebidas energéticas u otras sustancias que de alguna manera puedan llevar a generar un sentido de mayor productividad, de mayor eficacia, pero que no son de ninguna manera sostenibles, Mario. Por eso creo que es importante darnos cuenta que la ansiedad, que es algo que es parte inherente a nuestra condición humana, porque nuestra mente está diseñada a proyectar, para saber proyectar hacia futuro, o para estar recordando en el pasado, que es cuando se puede determinar o identificar como un sentido de depresión, lo que quisieras que fuera, lo que ya no es, o algo así. Pero ahorita, enfocándonos en el tema de la ansiedad, es qué va a pasar y qué tanto puedo yo responder a esto. Si la respuesta es yo no puedo responder ante el hecho de que diario me levanto y escucho noticias de tantas muertes, de tantos enfrentamientos, de tantos conflictos, ahora estas tensiones que comentábamos, pues te digo, pareciera que nos insensibilizamos, pero internamente no es necesariamente esa misma realidad, y es posible que lo estemos canalizando a través de distintas formas que no pueden ser las más sanas y que pueden afectar gravemente nuestras interacciones, incluida, por ejemplo, Mario, nuestra vida sexual. Tener contacto sexual mediado por la ansiedad llega a ser también muy impactante para la vida en las vidas de parejas, por mencionar algunos casos solamente, Mario, o algunas manifestaciones de esta ansiedad. Híjole, qué fuerte. Y justo, ¿hasta dónde te puede llevar la ansiedad? Y creo que esa es la pregunta que a mí me lleva, ¿no? O sea, creo que uno dice, bueno, tengo ansiedad y pues ya, ¿no? O sea, la padezco, ¿no? O no la atiendo. O el tema, por ejemplo, del tema de salud, no, y es que me urge ganar dinero y tengo que ganar dinero, o tengo muchas deudas, entonces tengo que pagarlas y tengo muchos compromisos y no me van a no sé, meter a la cárcel, lo que sea. Entonces, estrés, ansiedad, muchas cosas. ¿Qué es lo peor que te puede pasar causado por la ansiedad? Y esto lo pregunto porque me llama la atención, o sea, me queda claro que los efectos en salud son pues, inevitables, ¿no? Pero también yo creo que de repente esta gente que está muy obsesionada con el dinero, pues estoy seguro que tampoco quiere ser la persona más rica del panteón o del hospital, ¿no? O sea, creo que al final de cuentas el dinero es un medio para algo más. Pero ¿qué sería como lo peor que por ejemplo, tú has visto en tu experiencia que te puede pasar si no controla uno la ansiedad o si vive todo el tiempo en entornos de justo de esta ansiedad y a lo mejor de estrés todo el tiempo permanente?
Fíjate que alguna cosa que me gusta, que le veo la parte positiva, por supuesto, estas redes y estas maravillosas tecnologías que nos permiten conectarnos, es que cuando detectan también tus intereses, pues obviamente te están ahí llegando, ¿no? Pero el punto es a que me han estado llegando y he estado viendo una cantidad de casos, Mario, de personajes, de artistas o en distintos ámbitos, que te enteras que tuvieron unas vidas bien complicadas, que lograron estar, sobre todo, por ejemplo, he visto casos de estos artistas que acompañaron el crecimiento de los millennials, de la generación millennial, y que dices, híjole, pareciera que tenían todo, ¿no? Y te enteras pues que sufrieron casos de abuso, que el tema de las adicciones es tremendo, o sea, lidiar con la fama es muy fuerte, y gente que dices tenía se veía, ¿no? En estados ideales, ¿no? En estados donde generaban esa sensación de, ay, me encantaría, ¿no? Como dicen, aspiracionales, ¿no? Pero te enteras que hay vidas bien, bien complicadas detrás de esto. Y mira, para mí la clave es no saber, no tenerlos, no haber tenido los recursos para haber sabido manejar esa fama, ¿no? Algunos pues son más o menos más familiares. Esta chica Amy Winehouse, ¿te acuerdas de esta cantante Amy Winehouse? Cuando tú me preguntas qué es lo peor, pues yo creo que tiene mucho que ver con estos casos en donde muchos de estos personajes, algunos de estos personajes, pues han optado por el suicidio, que se me hace pues si tú me preguntas qué es lo peor, ha sido el extremo. En mi caso, clínicamente ha sido trabajar con personas con ideación suicida, que afortunadamente hemos logrado manejarlo. No es algo extraño que suceda eso en la clínica cotidiana, y tiene que ver con esta parte de la ansiedad, ¿no? Pero te decía, lo veo en ese nivel, digamos, en personajes de la fama, pero en lo más cotidiano, Mario, es precisamente, qué bueno que mencionaste estos ejemplos en donde se pierde el control, por ejemplo, de las propias finanzas, ¿no? Y porque el tema de ir a hacer compras compulsivas o endeudamientos compulsivos es bien común, es bien común. Te das cuenta que, bueno, pues hay muchas empresas que viven al amparo de estas situaciones en donde pues renegocia tu deuda y todo, y el vivir permanentemente endeudado es una forma, ¿no? Hay otras formas que también resultan ser bastante complicadas para el día a día, por ejemplo, como el estar acumulando, ¿no? Hay personas que están acumulando, y solamente estas sensaciones de atiborramiento en los espacios, tanto externos como internos, es algo que también está generando esta parte de la ansiedad. La que veo también con cierta regularidad, Mario, es esta impulsividad, esta irritabilidad, y bueno, es posible también ver que es diferente la reacción ansiógena de hombres y mujeres. Las mujeres tienen más a la activación, a una cierta forma también, en un momento, a tener expresiones más emocionales, más afectivas, como también, y también en la parte emocional, pues en un momento dado pueden caer más en este sentido contrario de hipoactivación para llevarlo más hacia reacciones depresivas. Pero en el caso de los hombres es más una forma, también por las propias cuestiones hormonales, a ser más agresiva, más violenta, más tensional, como para generar mayor interacciones más hostiles en un momento dado. Entonces, digo, ese tipo de cosas se van dando, y que de alguna manera van redundando en que en el día a día no se logra tomar buenas decisiones para generar un mejor aprovechamiento de los recursos que se tienen, porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de esos recursos, no los valoramos, y en este sentido creo que también el tema de las redes están siendo un factor muy ansiógeno, porque estás viendo ahí imágenes muy idealizadas, muy estereotipadas, muy estilizadas en todos los sentidos, y llega un momento en que y queda ese sentido de yo qué propósito tengo, para dónde voy. Creo que eso está afectando mucho, Mario, y volviendo a tu pregunta, pues es esta pérdida de propósito, este sentido de impotencia, y esto, digamos, en la parte conductual afectiva, pero en la parte orgánica, pues son el panorama de enfermedades que te puedas imaginar. Detrás de la ansiedad
están los problemas con los colons irritables, los problemas digestivos, los problemas cardiovasculares, el cáncer que tristemente está proliferando de alguna manera. Tú mencionas que se ha dado, en realidad, que ha aumentado, y ciertamente ha aumentado, pero la pandemia fue un factor muy importante, aunque ya desde antes se veía que este tipo de problemas estaban escalando. Y el tema es que en lugar de generar en contextos, entornos que traten de compensarlo, pues al contrario, ¿no? Se ha estado detonando precisamente porque cada vez tenemos más recursos que no sabemos manejar ni tomar decisiones. Ahorita, por ejemplo, otro factor que también me parece ansiógeno para personas en los entornos laborales es el manejo de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo esa inteligencia artificial me va a afectar? ¿Cómo me debo yo de adaptar? ¿Cómo debo yo de integrar este tipo de recursos y seguir siendo eficiente, seguir siendo necesario, seguir siendo útil? Nosotros como seres humanos, a diferencia de otras especies, sí necesitamos construirnos un sentido de propósito en la vida. Sí se sabe que la vida es valiosa por sí misma, no que necesariamente tengas que hacer un propósito para apreciarla, pero el tema es que como seres sociales sí necesitamos integrarnos a partir del desarrollo de una cierta función en ese entramado que son las sociedades. Y si nosotros no generamos ese sentido de quiero ser para servir en tal cosa, para ser artista, para ser trabajar en finanzas, para ser arquitecto, o sea, nosotros necesitamos, un perro necesita ser un perro para vivir, un gato, pero nosotros necesitamos ser o comunicadores o arquitectos o médicos, enfermeras, limpiadores de basura, lo que sea, pero tener ese sentido de propósito, de utilidad, de forma de convivencia. Y cuando el entorno nos está, en muchos casos, está generando un mensaje de que no tienes lugar, no hay trabajo, no hay oportunidades, ¿para qué estudias esto? ¿Qué sentido tiene si ya todo está ahí? Puede generarse o se está generando implícitamente, Mario, este sentido de ansiedad que creo que debemos de atender de manera también muy particular en los niños y en los jóvenes, en los adolescentes y jóvenes adultos, precisamente por eso, ¿no? Porque es cuando se puede dar y se está nuestro cerebro y toda nuestra capacidad puesta para detonar en el desarrollo, en la expresión de los talentos, pero si percibes y no trabajas esa manera en que estás integrando el mensaje a nivel social, pues puede convertirse en un problema de salud importante, Mario. ¿Cómo ves? Oye, tocaste un tema bien interesante que aparte justo me hiciste recuperar, y es que la semana pasada sacaron del MIT, ¿no? Esta famosa universidad estadounidense, pues básicamente el MIT Media Lab lanzó un estudio, hizo público un estudio que pues realizó, ¿no? Lo hizo básicamente, es un estudio dirigido a investigadores, y pues dice que usar inteligencia artificial reduce un 47% la actividad neuronal, ¿no? Básicamente agarraron a 54 estudiantes universitarios, los dividieron en 3 grupos y los pusieron a escribir una serie de ensayos, ¿no? A unos usando inteligencia artificial, otros solamente usando Google, y otros de plano nada, ¿no? Les dijeron, órale, aquí está, ten tu papel, ten una pluma y ponte a escribir, ¿no? Y pusieron a ver cómo funcionaba el cerebro, y resulta que descubrieron que se redujo, ¿no? 47% esta conectividad neuronal, lo que llevó a que, pues bueno, básicamente hay una disminución, ¿no? De implicación cognitiva, básicamente hay un deterioro de memoria a corto plazo y una percepción rara sobre la autoría de quien lo escribe, ¿no? O sea, cuando tú escribes algo, lo sientes muy tuyo, pero cuando te lo hace la inteligencia artificial, aunque sea un tema tuyo, no lo sientes tan tuyo, ¿no? Está muy interesante, y eso termina también generando a la larga, o se cree que va a generar a la larga, una atrofia de habilidades cognitivas, ¿no? Claro. Entonces, pues me llama mucha atención, ¿no? Porque lo que decías ahorita de la inteligencia artificial, pues también se va a sumar a todo esto, ¿no? A todo esto que ya estábamos hablando, ¿no? De que si de por sí ya traíamos pues una mente y un cerebro, pues digamos que ya presentando dificultades por el entorno, y ahora lo ponemos a trabajar menos. ¿Tú cómo ves esto?
Pues te digo, preocupante realmente porque sí, escucho yo misma, pienso que como humanidad nos hemos ido adaptando a distintas realidades y tecnologías y cuando refieren eso a esos temores que se expresaban, pues cuando empezaron las máquinas a vapor, cuando empezó la electricidad, cuando empezó el teléfono, que se decía que ya se iban a acabar tales o cuales recursos, pero digo, es que sí, es cierto, hemos ido avanzando y eso es fascinante. El problema que yo veo, o el punto que veo en la actualidad, y esto lo relaciono con una película que tuve la oportunidad de ver el fin de semana que se llama El Maestro. Es una película italiana que habla de la historia de un maestro al final de la Segunda Guerra Mundial, que lo mandan con chicos en reclusión por distintos delitos, ¿no? Y bueno, todo el trato que recibían y estas historias muy hermosas de esa entrega, de esa conexión, de esa valoración que tiene el maestro con los jóvenes y esa capacidad de diálogo, de escucha y de comprensión de las realidades de las que vienen y que les cambian literalmente la vida, ¿no? Cuando las estructuras institucionales ya los daban por perdidos, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Que yo veía y decía, ay, qué bonita historia, perdón, mi gatita está aquí pasando, que yo veía, ay, qué historia, mira, se las presento, está aquí, ahorita se vino aquí a meter, que en esa historia, quita tu colita, que en esa historia, los chicos no tenían ni siquiera papel para escribir y el gran aportación y muy, muy hermosa del maestro fue a ver cómo le hacía, se escondían los lápices, las hojas en el cuerpo, porque no la dejaban pasar con nada, y aprender en ese contexto a escribir en una hoja toda doblada, lo que fuera, pero con un lápiz, eso desarrollaba recursos neuronales, y volviendo a lo que planteas, que de alguna manera potencian esa capacidad de rediseño y ese aprovechamiento de esta gran función que tenemos o capacidad que es la neuroplasticidad. ¿Cuál es el problema que me parece, por lo que tú estás diciendo, Mario, al que se ve en la actualidad? Que la inteligencia artificial está generando la posibilidad muy grave de que aprendamos a de que dejemos de pensar, de que desaprendamos el uso del lenguaje, el uso de reflexionar, de nombrar las cosas, de cuestionarnos el pensamiento crítico, el pensamiento analítico. Eso es lo que como humanidad nos ha permitido desarrollarnos y potenciarnos. Pero si los propios alcances que hemos tenido van ahora a revertirse para anular esa capacidad, es donde de veras hay un mundo que ya no me imagino. Yo pensaba cuando veía esa película, decía, sí, pero ¿qué pasa ahora? Que ahora los chicos tienen un tema de un gran acceso a consumos de estupefacientes, de drogas, de distintas sustancias legales e ilegales, que los están consumiendo de una manera anárquica, que ya se están dando todas estas situaciones en donde hasta hacen retos, en donde también hay unas formas institucionalizadas en el sentido de que vas por un tema de ansiedad y sales así con la bola de ansiógenos, de ansiolíticos, de medicamentos, que ya se están dando de una manera verdaderamente, no en todos los casos se tienen las regulaciones adecuadas y no se dimensiona el hecho, por ejemplo, Mario, de que si tú eres papá y estás criando un bebé, a un niño, a un jovencito, y tú estás con estos temas, de alguna manera le va a impactar y empezamos a reproducir esas conductas ya en los hijos. Ay, pues yo lo llevo al médico para que le dé su ansiolítico, ¿no? Para que le dé su antidepresivo. Y esas son las cosas a las que me refiero, que se están normalizando y se están perdiendo los recursos. Y así como se tiende a perder nuestros propios recursos de recuperación cuando atendemos y somos conscientes de lo que estamos experimentando, también a nivel del pensamiento con el uso de este tema como lo es la inteligencia artificial. Me parece gravísimo, altísimo este porcentaje del 47% de uso de recursos neuronales. Fíjate, el padre de las neurociencias que es español, neurocientífico Santiago Ramón y Cajal, decía cuando las neuronas se conectan, se activan, se conectan, y ahí es donde se generan estos procesos de aprendizaje, estos procesamientos de integración de memorias,
de conocimiento, de reflexión, estos circuitos que nos van a permitir ir creando los mapas por los cuales vamos a ir navegando en la vida, tomando decisiones, apreciando, estimulando nuestros sentidos y dándole precisamente también un significado a las emociones que percibimos y una valoración adecuada. Si estos aspectos tan claves de la condición humana se van a suplantar, digamos, por el uso de estos recursos, me parece muy grave, me parece muy preocupante, y eso ya se está viendo en países desarrollados. Me llamó la atención, te decía que tuve oportunidad de estar en Francia y en Alemania, que veo mucho cuidado de los niños, en donde no está permitido que los niños tengan el uso cotidiano de las redes, de los teléfonos celulares hasta los, no me acuerdo si es alrededor de los 8 o 10 años en muchos contextos, y lo ves en las calles, ¿no? A diferencia de otros espacios donde ves que los chicos están totalmente pegados. Creo que es un gran reto al que debemos de ponerle atención, el hacer un uso adecuado de esa maravilla de tecnología, que reitero, no es lo mismo ponerlo en manos de un adulto que ya tiene un nivel de desarrollo y de integración neuronal, a nivel de jóvenes que están precisamente iniciando y donde sí se puede generar, creo yo, una grave atrofia de la capacidad de pensar, de sentir y de vivir y expresar la vida, Mario. Fíjate que me llama la atención que algo de lo que comentas es que esta pues plasticidad, ¿no? Que se da cuando se juntan las neuronas, ¿no? Donde se le da el aprendizaje, como bien mencionas, pues he encontrado que esta plasticidad es menor en personas con depresión. Y si esto estamos viendo que está afectando esta plasticidad, ¿no? Lo que sugiere este estudio, pues muy probablemente que vamos a ver que aumente la cantidad de gente con depresión, ¿no? También se suma el hecho de mucha gente que ya está sintiendo como mucha frustración o mucha culpa o estrés cuando ocupando inteligencia artificial no logras hacer lo que quieres hacer, ¿no? Cuando no te está dando la respuesta que quieres y generas como esta frustración, también ahí ya podemos, pues justamente ver un tema de dependencia tecnológica, ¿no? Que ahí podría suceder en el futuro. Y algo que me parece bien interesante, que es un concepto que yo no conocía, seguramente tú nos puedes hablar, creo que daría para un tema completo que me gustaría que, a ver si en algún momento lo platicamos, Alicia, porque se está poniendo de moda, sobre todo ya en Estados Unidos, que le llaman el endeudamiento cognitivo o la deuda cognitiva, que justamente habla de que este desgaste de las habilidades mentales, donde estamos sustituyéndolo por tecnología, está implicando que puede ser que estemos sacrificando capacidades como pensamiento crítico, originalidad, autorreflexión y bueno, varios recursos que tenemos inherentemente a nuestra mente y que estamos dejando de utilizar y hacer sustituidas por inteligencia artificial, ¿no? O por otro tipo de recursos. O sea, estaríamos diciendo que básicamente sí nos estamos volviendo más tontos, ¿no? Como seres humanos individuales. Pero justamente este tema de la deuda cognitiva me llama mucho la atención porque siento que ese va a ser el tema que va a estar en tendencia a partir de ahora, porque han encontrado que los niños que ya están creciendo con inteligencia artificial, ya difícilmente ellos resuelven el reto, ya cuando no saben algo automáticamente se lo preguntan o a Siri o al dispositivo que tengan, ¿no? Alexa o lo que tengan a la mano, porque pues ya lo tienen tan ahí que cualquier cosa ya la resuelven bastante fácil, ¿no? Entonces yo creo que, y aparte no lo podemos negar o no podemos decirle al niño, oye, no vamos a darte tecnología porque pues es tecnología que ya está ahí, ¿no? Que está alrededor. Entonces, creo que este tema de la deuda cognitiva, ojalá algún día podamos hablar de este tema. No sé, tú ya estás familiarizada con este concepto, Alicia. Fíjate que lo he escuchado muy poco realmente. Me ha estado llamando más la atención y los voy a invitar a platicar próximamente sobre este concepto de neurodivergencias y neurodiversidades que están así como que poniendo en el foco de que no hay una sola forma de hablar de la normalidad en términos del desarrollo de las estructuras neuronales. Pero veo que esta parte que tú mencionas de la deuda cognitiva también se refiere a esto, como lo mencionas, ¿no? Alteraciones en el pensamiento, el aprendizaje, la memoria, el juicio y la toma de decisiones. No entiendo, no me queda claro
Mario, ¿por qué llamarlo deuda? O sea, como si tú fuera algo que debes, ¿no? ¿Tú tienes esa parte clara? Digo, antes de continuar mi comentario al respecto, ¿por qué deuda? ¿Qué es lo que tú entendiste o qué es lo que se plantea como deuda cuando yo lo encontraría más bien como un déficit o una carencia? ¿Por qué deuda, Mario? ¿Sabes por qué? No sé todavía bien por qué. Sé que ahorita es ya sabes que de repente llegan conceptos, ¿no? Que se Sí, sí, terminan sí. popularizando en cierto momento y ahorita surge a raíz ahorita del tema de la inteligencia artificial y le llaman deuda porque básicamente tú estás haciendo menos, ¿no? A mí también me llamaría más déficit. Yo siento que tiene más un tema de ser mercadológicamente más interesante, ¿no? Pero justamente es de que, pues, digamos que le estás cargando o estás dejando de utilizar el cerebro, ¿no? En operaciones complejas, ¿no? En situaciones complejas que involucran resolución de problemáticas para dejárselo a que lo haga una inteligencia artificial y esto termina generando pues sí, es muy raro el concepto, te prometo que voy a investigar más, yo también creo que es interesante por qué deuda, pero sí, podría ser déficit, ¿no? Podría ser un deterioro, también podría ser por ahí, pero me parece que el concepto de deuda cognitiva viene fuerte, ¿no? Ya empieza a escucharlo, porque bueno, viene obviamente del anglosajón, ¿no? Cognitive debt, y Claro. pues justamente habla de este desgaste gradual de habilidades mentales y una sobredependencia, ¿no? De la tecnología, porque uno ya no se siente con la capacidad, ¿no? De poder, algo así me lo imagino, como cuando tienes una deuda y ya no tienes la capacidad de poder adquirir cosas, ¿no? Ya algo así lo siento, que vas perdiendo vas saturando, digamos, que tu cerebro Claro. porque va perdiendo habilidades, ¿no? Yo creo que por ahí lo que Por ahí va. Y mira, y ahorita que lo aclaras más y lo das con mayor precisión, se me hace todavía más preocupante porque lo que se ha estudiado, Mario, del campo de las neurociencias, es que para un factor neuroprotector que nos protege de problemas como las demencias tipo Alzheimer, tipo todas estas alteraciones que se van dando también con el paso del tiempo y de la edad, es desarrollar lo que los neurocientíficos llaman una reserva cognitiva y que es precisamente esa disposición a estar aprendiendo cosas, a estar generando nuevas conexiones, a estar desarrollando nuevas habilidades, probándolas toda la vida. No hay una etapa en que perdamos la capacidad, nuestro cerebro está diseñado para estar todo el tiempo aprendiendo. Y te podría decir que ahí están también en esa línea ese discurso que dice, pues parte de ese aprendizaje va a ser precisamente utilizar la inteligencia artificial. Y es donde cuando decimos, pues démonos el beneficio de la duda, puede ser, pero reitero, yo soy muy escéptica en el sentido de que voy más bien en lo que estás mencionando, que se está dejando a estos recursos el proceso de pensamiento, el proceso de búsqueda de una información, el proceso de conocimiento de toda una gama de informaciones, de datos, de referencias que te da el querer adentrarte a un tema, el desarrollar la capacidad crítica de seleccionar tal o cual material. Eso es lo que nos ha hecho humanos, ¿no? Eso es lo que nos ha hecho poder proyectar, poder profundizar, poder generar todo un lenguaje, una capacidad simbólica a través del lenguaje, todo un pensamiento abstracto, toda una capacidad de comunicación que nos identifica precisamente como seres humanos, esta interacción, esta conexión. Y esos recursos que son, de verdad es una parte mínima de nuestro cerebro, pero potentísima, o sea, estructural, y si tú la ves en el espacio, es bien poquita lo que nos diferencia de otras especies, pero es muy potente. Si eso se deja de desarrollar y no se generan estos procesos como como te decía, la reserva cognitiva, que es esa apertura de mente y de disponibilidad al desarrollo de habilidades que también ponen en juego todo el cuerpo, no todo es un aspecto cognitivo, todo el cuerpo aprendemos a través de todos nuestros sentidos y capacidades de movilidad y expresión también corporal. Si todo esto de alguna forma o en un porcentaje importante se deja, se relega a estos recursos, pues sí, no me puedo imaginar qué seres
Creo que por ahí había una película, Wall-E, ¿no? Wall-E, donde se veían que ya el tema del consumismo y la inmovilidad y el sedentarismo era a tal grado que eran seres así todos obesos, sin capacidad de moverse. Pues yo le daría más crédito a Wall-E como futurólogo en algo de ese sentido que de otras cosas, o sea, ser seres sin tono emocional, inmovibles, todo el tiempo pegados, se me hace un mundo bastante oscuro y poco deseable, Mario. ¿Cómo ves? ¿Tú cómo ves ese futuro con la inteligencia artificial? Sí, fíjate que lo que dice Eugenio es interesante, ¿no? Creo que la IA es una herramienta que nos permite llegar a otros conceptos, ¿no? Y no un concepto en sí mismo, ¿no? Cuando ves a la IA como el objetivo final, pues yo creo que la estamos viendo mal, porque tendría que ser un medio para algo más, ¿no? Yo ahorita estaba viendo y sigo en Twitter a gente, pues la verdad que admiro mucho porque es muy inteligente, y gente que ha aprendido y que ocupa la inteligencia artificial para aprender cosas que siempre quisieron aprender, ¿no? O sea, si quieres aprender a volar un avión, o sea, puedes aprender a hacerlo, ¿no? Pero la mayor parte de la gente lo termina ocupando para justamente cosas que podría hacer perfectamente o que tiene la capacidad, como cómo le respondo a alguien este mensaje o cómo responde este correo electrónico, ¿no? Creo que ese tipo de cosas sí deberíamos evitarlas, creo que por nuestro bien, ¿no? Cuando sea cosas que sí podemos hacer nosotros y que no nos toma tiempo y que además creo que sirve como un asistente, pero va a haber un momento en el cual creo que es importante saber qué responder, ¿no? Pero justamente, pues bueno, agradecer muchísimo a Imelda, Jorge, Eugenio, y bueno, y todas las personas que, a Olair, que también hoy nos han estado acompañando aquí, dejando buenos comentarios. Ha estado muy activo el chat, ¿ya viste? Oye, sí está padrísimo, pero estoy viendo que están ahí nuestros amigos y dice, como lo que dice Jorge, ¿no? Te voy a decir que ojalá los humanos tuviéramos la inteligencia de los animales, otro gallo nos cantara. Sí, yo creo que definitivamente hay aspectos en cuanto a este sentido de cohesión, de apoyo social. Veía pero que también tiene, reitero, lo humano está llamado a hacer grandes cosas, pero también está implícitamente en las capacidades destructivas impresionantes que tenemos. Pero veía en la historia de una antropóloga que se dedicó a estudiar, Margaret, no me acuerdo en este momento su apellido, pero decía, se le preguntó en qué momento se desarrolló la conciencia del ser humano, la humanidad, el sentido de humanidad. Y decía que el primer el elemento era cuando se encontró un hueso soldado después de una fractura, porque significa que esa persona que no pudo continuar con la manada, y ahí es donde veo esa diferencia, ¿no? La manada continúa, no todas las especies, entiendo que los elefantes no, pero la manada en general continúa. Y cuando hay alguien que se queda contigo a ayudarte en la inmovilidad, a cuidarte, entonces ese cuidado de los unos por los otros es algo que nos humaniza muchísimo, es parte de esa condición humana. Y eso implica aspectos como la empatía, el afecto, los apegos sanos. Y vuelvo, y no quiero perder de foco el tema con los que nos invitamos a dialogar, y es que cuando eso no se tiene, es un aspecto muy ansiógeno, o sea, sentirte desconectado de la gente, de la comunidad, de la vida, es algo muy ansiógeno, es algo que nos genera un sentido de vacío, como que puede generar un sentido de estar perdido, de no tener un sentido de pertenencia. Y creo que eso es algo que estamos viviendo mucho en la actualidad y particularmente los chicos, ¿no? En muchos casos, por esta dificultad que se generó a partir de estar, en muchos casos, en momentos críticos del desarrollo durante la pandemia y teniendo como el único recurso para conectarse. Chicos que les cuesta trabajo en la interacción en persona y que, como dices, están volviendo grandes clientes de la inteligencia artificial, porque como no han experimentado esta interacción, oye, pues pregúntale a la inteligencia cómo le digo a la chica que me gusta o cómo respondo, cómo presento esto, y esto se me hace verdaderamente impactante. ¿Qué va a pasar con esa capacidad
de ponerle nombre y expresar nuestras emociones, si se lo estamos dejando a la inteligencia. Efectivamente, la inteligencia artificial tiene una potencialidad impresionante, pero reitero, si eso va a ser la parte de tu crecimiento, ¿cómo será? ¿Cómo va a darse, no? Justo, no le pregunten, aviéntense. Es mejor a veces regarla y aprender que ir ahí con rueditas en la vida, ¿no? Y que la inteligencia artificial no se vuelvan las rueditas de su vida. Oye, pues querida Alicia, pues ya nos vamos, ya hoy toca café. Sí, nada más. Sí, no, antes de terminar y para precisamente darle un cierre a mi propuesta de tema, es, queridos radioescuchas, notemos si estamos experimentando situaciones ansiógenas, que no las normalicemos, que no pensemos que debemos de estar así, porque tarde o temprano nos va a afectar de una manera explícita a través de distintos síntomas. La ansiedad nos puede provocar reacciones conductuales, como son la pérdida de la atención, las dificultades para conectarnos, concentrarnos, estar muy irritables, tener dificultades para el sueño, tener estados maníacos, estar así todo el tiempo queriendo hacer algo, queriendo ir de arriba para abajo, andar de una relación en otra, ubicando en la parte sexual, estar también hipersexualizados, querer todo el tiempo con una necesidad de contacto sexual de una forma totalmente, pues que puede considerarse patológica en un momento dado, que no conecta con la otra persona, que no se vive en esos momentos de integración amorosa, sino que definitivamente es algo que también está mediado por la ansiedad. O sea, de ver eso, ¿no? Si estamos teniendo movimientos corporales, tics, temblor de las manos, están movimientos de los pies, dificultades para concentrarnos en algunos momentos. Todo esto creo que es importante que lo veamos. Decía lo del sueño, las alteraciones en la alimentación, en la digestión, tienen que ver con estos estados de ansiógenos, y es importante que aprendamos a identificar algo que se ha llamado como una ventana de tolerancia, que es un margen de activación óptimo, en donde toda esta energía estresante me está ayudando a moverme, a hacer lo que tengo que hacer, a tomar buenas decisiones, a cuidarme de una manera adecuada. Cada quien tenemos esa ventana con distintos márgenes, pero sí importa darnos cuenta cuando caemos en estados de hiperexcitación, porque estamos haciéndonos más sensibles, más reactivos emocionalmente. Significa estar en un estado de alerta máximo, en donde llegan a nuestra mente con mucha frecuencia imágenes intrusivas, y el procesamiento de nuestra mente se vuelve obsesivo, cíclico. Estamos dándole vueltas a una cosa que hicimos, a un diálogo que tuvimos, a una tensión que experimentamos, y puede haber esta sensación de tensión, de temblores, de alguna manera, desestabilización. Eso es cuando estamos en un estado de hiperactivación, que es lo más, que es lo que se identifica con los estados ansiógenos. Y cuando por el contrario vamos al estado de hipoexcitación, ahí es donde perdemos esa capacidad, cuando nos desensibilizamos, cuando parecía que dejamos de perder el contacto emocional, y no podemos pensar claramente, pues estamos en estados como de colapso. ¿Cuál es la recomendación, queridos radioescuchas? Y ahí les recuerdo que soy una promotora entusiasta y muy convencida de la práctica, de lo que que se conoce como mindfulness, y que son prácticas que a lo que están llamadas es a permitirnos a conectar con cómo está nuestro cuerpo experimentando estos estados de ansiedad, poderlos regular a partir de distintos recursos. La respiración es uno clave, pero se reconoce que cuando están de por medio memorias traumáticas, que son las que detonan esas reacciones ansiógenas, entonces hay que trabajarlo con otros recursos que tienen que ver con ser conscientes de las reacciones del cuerpo, con traer la mente al presente, con ubicarnos espacialmente en dónde estamos, con conectar con las sensaciones de nuestros sentidos, nuestras sensaciones y percepciones orgánicas, y estar haciendo prácticas de una manera regular para activar este sentido de neuroplasticidad que nos va a permitir recuperar la capacidad de regular nuestras emociones. No podemos regular algo
que no nombramos, que no identificamos, y el mindfulness está llamado a generar esa atención, ese sentido de conciencia que nos permite identificar las emociones, qué es lo que nos están comunicando, Mario. Por eso esa sería con lo que quisiera cerrar de una manera más, digamos, propositiva para nuestros radioescuchas. Los espacios terapéuticos se me hacen bien valiosos, me llama mucho la atención, veo pues también con gusto, siempre como que navego entre el gusto y la preocupación. ¿Cuál es el gusto? Que veo que hay en las redes una gran propuesta de estos cursos y de la divulgación de estos conocimientos de las que yo mismo quiero ser parte y estoy tratando de hacerlo a partir de este espacio, poner mi granito de arena de qué es lo que aportan las neurociencias aplicadas, por ejemplo, los procesos terapéuticos, pero cuál es el parte de la preocupación, que creo que se está en ciertos casos no balanceando bien la atención personalizada de los pacientes, que eso para mí es clave. O sea, sí está padre verlos en Zooms de multitudinarios de muchas personas, se me hace fascinante, se aprende mucho, pero cuando traes un problema que te ha costado trabajo identificar de qué se trata, que estás emocionalmente como estancado, que no te estableces en relaciones en el trabajo, con personas, en pareja, con las situaciones familiares, los temas de los trastornos del apego están siendo también muy, muy importantes en nuestro día a día. Si no se atienden eso de manera más personal, sin perder esa dimensión colectiva, sino integrándola, creo que a veces no es suficiente y sí vale la pena pedir esa ayuda personalizada, que es en mi caso lo que yo me parece prioritario y en lo que me estoy dedicando, Mario. Gracias, Radio Escuchas, por estar aquí. Increíble, querida Alicia. Oye, pues muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. La verdad es que pues han pasado muchas cosas en el mundo, pero no se nos desanimen, viene con todo. Hoy tocó Café Express, ¿no? Café de las 10 Express, ¿no? Hoy acabamos un poquito antes, pero ni tan poquito, la verdad es que sí dio el tema, estuvo bastante bueno, nos alargamos bastante contigo, mi querida Alicia, porque pues siempre la información que nos traes es buenísima. Oye, y pues si alguien siente que necesita ayuda, requiere pues que a lo mejor está pasando por un momento que a lo mejor requiere apoyo, ¿dónde te encuentran, Alicia? ¿Cómo te contactan? Ay, muchísimas gracias. Pues yo estoy en las redes, como @AliOrtiz Psicoterapia MF, reitero, la MF es de Mindfulness. Tengo un sitio web que es Mindfulness, Educación y Psicoterapia, pero principalmente a través del WhatsApp, porque eso lo hago de manera también directa y personal, es el 55 16 87 81 71. Y esa es la manera de entrar en contacto para hacer alguna propuesta terapéutica, aunque también me menciono que si es una cuestión de dar cursos del tema de neurociencias aplicadas al manejo del estrés, de la ansiedad, en los espacios laborales o educativos, también esa es una de las actividades que desarrollo, Mario. Pues muchas gracias, porque realmente creo que importa y agradezco el espacio, porque creo que de verdad estamos viviendo momentos críticos y lo que no se entiende es más difícil de procesar. Se procesa de una manera inconsciente, se responde a la ansiedad, se integra, pero de alguna forma es posible que estemos experimentándolo de maneras complicadas en nuestra vida cotidiana, en nuestra salud personal, en las emociones y en nuestras relaciones. Vale la pena observar esto, atenderlo y tener una mejor experiencia de vida a pesar de estos contextos tan complicados que se nos presentan. Mario, radio escuchas queridos. Efectivamente, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya saben, cuídense mucho, si requieren apoyo, si requieren siempre el apoyo, busquen a Alicia, y si requieren entretenerse, pasarla bien, divertirse y conocer más de cómo está el mundo, cómo le estamos pasando, y además pasar un buen ratito, conéctense todos los días al Café de las 10, aquí de lunes a viernes a las 10 de la mañana.